La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Vengamos a la palabra, vengamos a la carta de Pablo a los hermanos de Roma, vengamos al capítulo 1, versículos 10 en adelante. Leemos el pasaje en voz alta todos, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Vengamos a ello. Pablo le está escribiendo una carta a los hermanos de Roma, desde Corinto, la ciudad a la cual él les había escrito y la iglesia a la que él les había escrito esas dos cartas, primera y segunda que tenemos, y hay una tercera que se extravió, pero tenemos esas dos. Está en Corinto, ha remendado las relaciones que se habían debilitado significativamente, pero ya llegó y las ha ido remendando. Y va a pasar 3 meses en Corinto. Quizás hizo algunos viajes, pero tiene el deseo de ir a Roma. Va a pasar por Éfeso, se va a despedir de los hermanos de Éfeso, lleva la gran ofrenda que ha ido recogiendo en las distintas iglesias para los pobres y los santos de Jerusalén. Va a llegar a Jerusalén y de allí va a ir en barco y va a pasar por Malta para llegar a Siracusa, y de Siracusa va a llegar a Roma, preso. Una larga trayectoria de vida, años de ministerio. Y escribe esta frase y esta carta a los hermanos de Roma estando en Corinto durante 3 meses. Obviamente conocía a algunos de los hermanos que estaban en Corinto, en Roma, porque el último capítulo, el capítulo 16, nos da una larga lista de personas cuyos nombres él menciona y dice: salúdame a este, saludos a, saludos a, saludos a, saludos a. La lista completa está allí. Personas que él había conocido personalmente, no en Roma, sino en otros lugares donde él había ministrado y predicado, y seguramente habían ido allá estas personas de Roma y habían hablado con él. O quizás habían nacido en el Evangelio bajo su ministerio y se habían ido a las iglesias de Roma, mudándose allá para trabajar y vivir en Roma, en sus negocios. Ya hemos hablado de la introducción de esta carta y no la podemos volver a tocar, pero tenemos esa lista de personas, y recuerden que una negociante, una empresaria, quizás con problemas jurídicos que tenía que resolver, lleva la carta que él escribe a los hermanos de Roma. Una mujer acomodada económicamente, una mujer que había conocido al Señor, una mujer de confianza, una mujer que había sido reconocida en Corinto como una diaconisa de la iglesia, una servidora de la iglesia. Ella lleva esta carta a los hermanos de Roma. Y la carta se desenvuelve y llegamos a estas frases que acabamos de leer. El domingo pasado hablamos acerca de la intensidad con la cual Pablo oraba.
No puedo volver a tocar eso. Ruego, oro, sin cesar, pidiendo, deseando, solicitando. Toda una lista de palabras que usa Pablo en este capítulo para hablar de la importancia que le daba a la oración en su cobertura de su vida y de la vida de los demás. Decía, oro por todos los santos, oro por todos ustedes sin cesar, a diario. Bien, entendiendo eso, sin embargo, venimos a una frase donde me detengo por un minuto. Lo toqué el domingo pasado, pero lo vuelvo a remarcar ahora. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por fin, y ahora, coma, ¿qué dice? Por la voluntad de Dios, coma, un próspero viaje para ir a vosotros. Wow. Sí, dice que, bueno, tú sabes, hoy en día estamos confesando. Lo que confiesa con tu boca, eso se va a hacer. Dilo y se hace. Decrétalo. ¿Y si no ocurre? ¿Y por qué lo que usted dice con su boca va a ocurrir? Sí sabemos que nuestras palabras muy humanas tienen un poder y un efecto y una influencia en la vida de otras personas. Yo puedo decir de alguien, mira, usted va a fracasar. Oye, el pastor me dijo que voy a fracasar. Que eso empieza a movilizar al piso, a movilizar a la persona. Pero eso quiere decir que era palabra de Dios, simplemente porque lo dije. No. Puedo decir, usted va a ser un hombre y mujer de éxito. Que Dios le oiga, pastor. Hasta la persona dice, ojalá que Dios le oiga. Pero son frases muy lindas, a menos que uno pueda decir, en oración el Señor me mostró esto y deja que el Señor te lo confirme. Pero por lo general necesitamos entender que todos estamos sujetos a que el Señor haga su voluntad. Queriendo decir que no todo lo que pensamos y deseamos es la voluntad de Dios. Por eso lo sometemos a la voluntad de Él. Sabiendo que Él puede modificar los planes, puede modificar las intenciones, puede hacernos pensar de otra manera hacer algo, o puede ser que estemos equivocados. Y por eso uno está dispuesto como cristiano humildemente a decir, yo me sujeto plenamente a que Dios haga su voluntad. Esto es algo que yo deseo, pero espero en el Señor que Él muestre si esto es parte de la voluntad de Él. Es mucho más fácil así, o si no uno va corriendo diciendo cosas y uno se tropieza de que no ocurrió nada y no era la voluntad de Dios y después, oye, pero ¿por qué Dios no hizo eso si yo lo decreté? O alguien lo decretó y alguien lo dijo. Bueno, me sujeto a ¿qué cosa? A la voluntad de Dios. Que Él haga lo que es mejor. Porque la voluntad de Dios es perfecta y convierte el alma. O sea, cuando yo me sujeto a su voluntad, entonces puedo permitir que mis pensamientos, mis decisiones, lo que siento sea convertido, transformado y alineado con lo que Dios quiere y que mi corazón esté en paz. Entonces seguimos. Yo quisiera, ¿qué cosa? Tener un ¿qué? ¿Un qué? Un próspero viaje para ir ¿a qué? A vosotros. Bueno, está bien. Sabemos que llegó a Roma, pero no fue tan próspero el viaje. Tuvo que pasar por Éfeso y los hermanos en la orilla, en la playa, oraban, por favor no te vayas porque estamos viendo en visión de que te van a encarcelar, te van a llevar preso en Jerusalén, quizás te quieran quitar la vida, quizás te apedreen, quizás vemos que esto es lo que va a ocurrir allá cuando llegues a Roma y no sabemos cómo vas a salir de allí. Y Pablo dice, sí, yo sé
todo eso, porque ya el Señor me lo ha revelado, pero me voy, yo dije Roma, perdón, Jerusalén. Pero de todos modos sé que tengo que llegar a Jerusalén porque llevo esta ofrenda y tengo que encargar esta ofrenda a los hermanos los santos de Jerusalén, la gente que está sufriendo mucho porque han perdido toda su capacidad de generar recursos, y los hermanos de todas las iglesias me han dado esta ofrenda para llevarla allá. ¿Fue próspero el viaje? Prosperó hasta Jerusalén, en que llegó, pero no fue tan fácil llegar allí, para llegar a la cárcel, para ser acusado. Pero y después, saliendo de Jerusalén, y eso lo vamos a tocar, va hacia Roma y el barco naufraga. Y naufragando el barco se despedaza. Y despedazándose son echados al mar. Tienen que agarrarse de una tabla de madera y llegan por fin a la orilla de la isla de Malta. Y allá en la isla hacen una fogata, y en la fogata le pica una serpiente a Pablo. ¿Próspero? ¿Próspero? Y por fin recibieron la bendición del Señor, porque el jefe, el gobernador de la isla de Malta, se dan cuenta que es un hombre de Dios y lo manda a Roma vía Siracusa preso. ¿Próspero? ¿Próspero? Alguna de la gente de la teología de la idea de la prosperidad de hoy tendrían que rasgarse la cabeza y decir, ¿qué es eso? Si no está prosperando, algo anda mal en la vida de Pablo. No, porque todo esto era un plan de Dios. Y Pablo no pensaba eso cuando escribió esto. Estoy orando que pueda llegar según la voluntad de Dios. ¿A dónde? A Roma. Pero que tengo un viaje que no fue tan próspero. Pero llegó. Ok. ¿Están conmigo? Ok, vamos al próximo versículo. Digo todo eso porque es importante cuadrar las cosas. Pues dice, oye, pero ¿por qué me está pasando esto? Y si yo soy hijo de Dios, a mí no me pueden pasar estas cosas. Entonces el diablo me está atacando. Y empezamos a decir una barbarie de cosas cuando realmente no sabemos que Dios quizás está actuando en todo eso. Pero también algunas veces simplemente son situaciones difíciles que las vamos a ver dentro de un minuto. Ok. Porque deseo que yo les quiero ver a ustedes, hermanos. Quiero estar con ustedes porque quiero comunicarles que ¿un qué? Un don espiritual, una gracia de Dios para que ustedes sean ¿qué? Confirmados, establecidos, fortalecidos en la fe. Quiero darles una palabra, quiero darles una enseñanza, quiero comunicarles alguna gracia de vida, quiero llenarles de fe, quiero quizás orar por los enfermos, quiero llevarles a un lugar donde puedan fortalecerse. Seguramente algunos de ustedes están siendo tentados a dejar la fe, o algunos están siendo atacados por el león rugiente que busca devorarle. Quizás algunos están siendo desanimados y desalentados en la vida cristiana, o algunos están confundidos porque les llegaron las doctrinas falsas de otro lugar y no saben qué creer. Yo quiero llegar allá para ¿qué? Comunicarles ¿qué? Un don espiritual, una bendición espiritual. Veamos alguna frase que usa Pablo en Éfeso, la carta de los hermanos de Éfeso, el capítulo 1. Dice así, léanlo conmigo en voz alta: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo que memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de qué? Sabiduría
y de revelación en el conocimiento de Él. Versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Wow. Allí tenemos una explicación mayor de lo que es lo que quiero darles un don espiritual. Quiero ayudarles en su crecimiento. Quiero que tengan mayor conocimiento. Quiero que el Espíritu Santo les muestre, les revele un sentido de lo que es su relación con el Señor. Vamos a otro pasaje. Creo que al próximo pasaje en 1 Corintios 1. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas que fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Otro pasaje, Romanos 15, 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Sigamos. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo que lo he llenado del Evangelio de Cristo. Quiero darles un ¿qué? Él lo resume todo en una frasecita en la carta de los Romanos. ¿Un qué? Un don espiritual. Porque él no tenía una relación cercana con esta gente, pero sí la tenía con los hermanos de Corinto, sí la tenía con los hermanos de Éfeso. Ya tenía una relación y podía hablarles abiertamente como lo que acabamos de leer. Podríamos leer Efesios 2:4. Ahí está otra vez los dones espirituales. Y así todas las cartas están llenas de esta clase de frases de Pablo que quiere inspirarles, animarles, levantarles, bendecirles para que puedan ser fortalecidos en su fe, confirmados, establecidos ante cualquier debilidad. Seguimos, versículo 11. Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Porque él sabía que estos hermanos eran hermanos. Estos hermanos eran hombres y mujeres que conocían al Señor. Si conocían al Señor, también en ellos estaba el Espíritu Santo. Él no era la última Pepsi-Cola en el desierto. Él era un creyente. Él era un hermano que quería compartir con ellos lo que Dios le había dado. Pero como ellos también eran hombres y mujeres de Dios, quería recibir de ellos. Era una comunidad, una comunión, y todos tenemos algo que darnos mutuamente en la fe. Una palabra, una oración, un animar, un bendecir, un sostener. Usted no ha ido a un hospital, voy a orar por llevarle una palabra al hermanito que está en la cama y está así todo triste y desahuciado. Voy a ir y voy a orar por él y darle esa palabra. Y le oro y el hermanito dice: pastor, yo estoy lleno de fe. Yo sé a quién le he creído. Yo sé si me tengo que ir, que me voy para estar con el Señor. O si no, el Señor me va a levantar y quiero orar por usted, pastor. Venga acá y me pone la mano y me ora a mí. O fulano, puede ser otra persona. Estoy usando eso como un ejemplo. ¿Y qué sucede? ¿Salgo yo? Mejor yo que cuando entré. Esta persona me confirmó, me estableció, me nutrió, me bendijo a mí. Claro, yo bendije a la persona, pero dice que mutuamente
mutuamente confortados por la fe. Porque Pablo sabía que si los hermanos llegaban donde él iba a estar, o si él podía llegar a la iglesia, podía darles una palabra, ellos estarían felices porque no le conocían, estaría oyéndolo, pero entonces ellos también le dirían: Pablo, sigue adelante, estamos contigo, estamos orando por ti, te estamos cubriendo en oración, te estamos llenando y el Espíritu Santo te fortalecerá, no obstante lo que te pueda ocurrir, el Señor te ha enviado a los gentiles. Mutuamente, ¿qué? Confortados por la fe que nos es, ¿qué? Común a vosotros y a mí. Qué bueno. Pablo era tan natural. Hay algunos que son tan espirituales que te ven así de hombro, porque son intocables espiritualmente. Y Dios poco a poco trabaja con esa gente y les pasa la lima hasta que por fin, oye, soy igual que los demás. Necesito al otro. Necesito su bendición. Seguimos, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Años que ha querido ir a Roma. Pero hasta ahora, ¿qué? ¿He sido qué? Estorbado. ¿Qué tal? El apóstol. Hombre de Dios, apártense. No, está diciendo: mi propósito de ir a Roma es mi gran deseo de bendecirles, pero hasta ahora he sido ¿qué? ¿Cuánto han sido estorbados en su propósito de vida? ¿Cuánto? Ok, vamos a ver qué dice Pablo acerca de esto. ¿Y qué dice la palabra? Cristianos, todos sufrimos eso, impedimentos, estorbos, situaciones difíciles que se presentan en la vida. Y necesitamos saber que son cosas que suceden. Y no hay que sacarle la quinta pata al gato. Verlo tal como es. Y aquí la palabra nos dice 4 o 5 cosas que nos ayudan. Primero que todo, Romanos 15, versículo creo que es 21. Ajá, ok. Lo leen en voz alta conmigo. Y de esta manera, recuerden la frase anterior, he llenado todo con la palabra, todo el área, desde Jerusalén hasta Ilírico. Y de esta manera me esforcé ¿qué? A predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido ¿qué? Nombrado, para no ¿qué? Usted ha ido por ahí y ve que hay una iglesia pegada de la otra, y otra pegadita de la otra, y todo el mundo está agarrando una... Y están no trabajando en ellos como deben de trabajar, sino que se roban las ovejitas. No, mire, esos no son tan espirituales como nosotros. Nosotros somos más espirituales. Ellos son santos, nosotros somos los santos. Y van por ahí. Van por ahí. En fin, Pablo dice, yo no me meto a fundar cosas en terrenos ajenos. Yo voy donde de verdad se necesita la palabra y el mensaje del Evangelio, para no edificar ¿qué? ¿Sobre qué? Fundamento ajeno. Versículo 21. Sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Por esta causa que me he visto, ¿qué cosa? Impedido muchas veces ir a vosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el impedimento? Ha habido tanta gente a quien he tenido que predicarle el Evangelio. Cada vez se presenta otro pueblo, otra ciudad,
otra situación, otra demanda. Y yo no me he podido ir del Asia Menor hacia Roma porque las demandas sobre mí como predicador del Evangelio se han extendido y yo no me he atrevido a salir de aquí porque soy el apóstol a los gentiles en todo este sector. Aunque quiero ir para allá, tengo que cumplir con el llamado del Señor a predicar el Evangelio en todo este sector. Así que no he podido ir a Roma por eso. Esa es la primera razón. El cumplimiento del objetivo de vida. Cada uno de nosotros como gente de Dios tenemos un propósito de vida. Y si usted no lo tiene, búsquela. Dígale, Señor, ¿por qué soy cristiano? ¿Cómo quieres tú que yo traduzca mi fe en una vida actual, en mi vida normal? ¿Cuál es el propósito, el objetivo de mi vida? Pablo decía, yo tengo este objetivo. Y yo quiero cumplir con eso y tengo que hacerlo a cabalidad, pero hay un impedimento, tengo que cumplir con lo que he hecho. Segunda razón. La segunda razón es que Pablo lo dice en 2 de Corintios, sí. Hay situaciones que se presentan en que sentimos que ya no podemos más, que se acabaron las fuerzas, que se acabaron las capacidades. Y él lo escribe a los hermanos de Corinto desde Filipo. ¿Qué dice ahí? Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de qué. Nuestra tribulación que nos sobrevino en el Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aunque perdimos la esperanza de qué, de conservar la vida. Fue tan fuerte nuestro sufrimiento. Pensábamos que íbamos a morir. Pensábamos que no tendríamos cómo sobrevivir. Vamos a ver, pero tuvimos en nosotros ¿qué? Sentencia de muerte para que ¿qué? No confiásemos en nosotros mismos. Llegamos hasta el final y no podíamos seguir confiando en nuestra propia fuerza, sino lanzarnos al Señor y decirle, tu fuerza, tu poder en mí es el que resucita y me levantará. Sino que Dios que resucita ¿a quién? A los muertos, a los que ya dicen no puedo más. Bueno, si usted se lee toda la carta de los hermanos de Corinto, encontrarán la lista increíble de problemas, azotes, pedradas, dejado por muerto, encarcelamiento, enfermedades de muerte, todo lo que está allí. Una y otra y otra y otra y otra que le impedían, creía que iba a morir. Ok, 2 impedimentos. El primero era su objetivo de vida. Segundo, las tribulaciones. Algunas veces hay algunos de ustedes que algunas veces son atribulados. ¿Ah? ¿Sí? Claro que sí. ¿Y eso de cristianos? Sí. Somos atribulados. Tenemos que vivir la vida y salir adelante. Hay que echar para adelante. Hay que agarrar fuerza. Tercer impedimento. Tercero, lo leemos y le sacamos punta al tercero, ¿ok? Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo que ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, ¿pero qué? ¿Pero qué? Satanás. No es todo. ¿Okay? Usted sabe, hay situaciones que usted sabe que está cara a cara con Satanás. Con la maldad. Y que impide y uno lo estorba a uno y uno no puede seguir adelante hasta que esa muralla espiritual es derribada.
con lucha, con oración, con peleas espirituales, con lo que sea, con paciencia, cualquier situación, pero eso no simplemente es una palabra, abracadabra y se va. Pablo fue estorbado por Satanás. Satanás nos estorbó. Eso no quiere decir que andas mal, que andas en pecado, que andas hecho, que eres un débil, que no sirve, que no eres un buen cristiano, sino que hay momentos en que simplemente, ¿qué? Y tienes que verlo cara a cara, así. O sea, 3 impedimentos, ya. El primero, el propósito de vida. Tengo que cumplir. Segundo, tribulaciones que vienen. Tercero, Satanás. Cuarto, libro de los Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra, ¿a dónde? En Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, ¿qué? No sé lo que. Ahora es el Espíritu Santo. Una vez el diablo y otra vez. ¿Y cuál es la lectura? Bueno, Pablo tenía un plan en la cabeza. Voy a ir a predicar por acá en Bitinia. Y el Señor le está diciendo, te equivocaste de plan. No es Bitinia, Pablo. Pero para que me entiendas, no puedes entrar. Entonces decidieron una decisión muy personal, irse a Troas. Ok, bajaron al puerto en Troas. Vamos a decir, bajaron a La Guaira. Ya que no pudieron ir para acá, bajaron a La Guaira. Y están durmiendo y orando y el Espíritu Santo les da una visión. Y un hombre de Macedonia les dice, vengan. El llamado macedónico. No es Bitinia, Pablo, es Filipo. Te equivocaste. Porque el Espíritu Santo tenía otro plan. ¿Y por qué no le permitió entrar en Bitinia? Bueno, no sé. No sé. Y usted tampoco sabe, ni nadie sabe. Uno puede suponer cosas, que Dios tenía otros apóstoles para ir para allá, que Dios tenía otros predicadores, o que no era el tiempo, quién sabe qué. Podemos inventar razones, pero no se sabe a ciencia cierta. Pero sí tenía otro plan para Pablo, y era que llegara con el mensaje del Evangelio a todo lo que es Macedonia. Así que de Troas zarparon y se fueron a Filipo y empezó a llenar toda la zona con la predicación de la palabra del Señor, desde Filipo, Tesalónica, Berea, hasta llegar al puerto de Atenas y Atenas llegar en su primer viaje a Corinto. ¿Usted se puede equivocar de plan? ¿Sí? ¿Cuántos se han equivocado alguna vez? Humildemente, sí. Y tiene el derecho de decirte el Señor, estás equivocado. ¿Sí? Te equivocaste. Ese no era el plan. Esa no era la ruta. La ruta era acá o allá. O quédate quieto. Mis padres llegaron a Venezuela como misioneros en el 40 hasta el 45. La organización, que era la Asamblea de Dios, decidió que ellos deberían irse a Colombia. Ok, entonces armaron todas las cosas para ir a Colombia.
y de ahí supervisar la organización de iglesias. Y llegaron a Nueva Orleans con todos los papeles hechos, todos los documentos hechos, etc. Y el cónsul de Colombia sacó los papeles y le dijo, a Colombia no. Se equivocó la organización. Entonces agarraron un barco, el Alcoa de aquel tiempo, y se vinieron a Venezuela. Y nos quedamos. ¿Okay? Pero hubo una equivocación que enderezó el camino. Y ya se sabía, porque desde chiquitico papá había tenido en su cabeza que su vida era Venezuela. Pero se lo querían. Y el Señor dijo, ¿qué? No, está equivocado. Levante la mano. Oye, Señor, algunas equivocaciones son santas. Algunas equivocaciones me llevan a entender que Dios tiene un plan para la vida de uno y que debo ser sensible a lo que Dios quiere conmigo. Tengo que aprender a ser sensible a la dirección del Señor. 4 impedimentos, obstáculos, estorbos, lo que usted quiera llamarlos. Vamos a ver si se lo aprendieron. Primero, el objetivo de vida. Segundo, las tribulaciones. Tercero, Satanás. 4, la prohibición del Espíritu Santo. Pablo, regresamos al versículo, pero antes de regresar al versículo voy a repetir lo que dije, pero ahora un poquito más. Pablo está escribiendo de Corinto. ¿Quiere llegar a dónde? ¿Y quiere qué tipo de pasaje? ¿Viaje? Próspero, tranquilo. Quiero un colchón donde ponerme en el barco y agarrar sol. Feliz, tranquilo, etc. Llega a Éfeso. Y en Éfeso los hermanos ancianos le dicen, mire, hemos visto en visión que esto es lo que te va a pasar. No vayas, por favor, Pablo. Y digo, yo tengo que ir. Pero te vemos en una jaula, amarrado con mecates, y no vas a poder salir. Me voy. Llega a Jerusalén. Entrega las ofrendas a los hermanos de Jerusalén, porque quería ganarse a los hermanos de parte de los gentiles. Además de ayudarlos en su pobreza, quería derribar la barrera entre los judíos y los gentiles que eran cristianos. Así que con esta ofrenda quería tomarlos. Pero los judíos cristianos de Jerusalén dijeron, no, este es un falso apóstol. Porque él dice que la salvación es meramente por la fe, pero tiene que inculcársele todas las reglas judaicas. Y entraron en una pelea. Después los judíos no cristianos dijeron, este es el apóstata de la fe. Este negó nuestra fe judaica. Pónganlo preso. Así como lo arrastraban los cristianos, nosotros queremos que lo arrastren y lo metan preso y acabar con él. Pablo defiende la fe ante las autoridades. Y eso algún día lo vamos a leer. Defiende, hace una locución increíble, va a la cárcel por un periodo de tiempo, pero sabe que cualquier momento lo van a llevar. Así que él dice, como era doble ciudadano, era judío, pero también era romano, dice, apelo a César. ¿Tú eres romano? Me sujeto a la ley romana. Te vas a Roma. Wow, lo que yo quería. Increíble. Pero vas preso. Bueno, pero me voy a Roma. Y lo monto en un barco con todos los presos y carga de granos y todo lo demás, y en alta mar surgen las tempestades y es vaciado el barco de un lugar a otro y él está abajo y está para naufragar el barco. Todo esto era un próspero viaje.
¿Verdad que algunos viajes y algunas cosas no son tan prósperas? Uno quisiera que fueran distintos. Pero no siempre sucede así. Y no tenemos que calificarnos espiritualmente porque suceda algo. Veámoslo. Pablo tiene una visión y el Señor le habla. Pablo, no vas a morir, tranquilo. Sube a la cubierta. Dile al capitán del barco que esté tranquilo. Que no mate a los presos. Y dile, tengan ánimo. No van a morir. El Señor está con nosotros. Y tomó el pan y lo partió. Y todos comieron porque andaban días sin comer. Así que estaban debilitados y estaban tristes y desanimados. Porque cuando uno no come, uno se desanima. Y eso no era un ayuno. Eso era algo forzado, hambre. Y comen y se sienten mejor. Y él dijo, ahora toda la carga al mar. Y échense al mar. Y el barco se hizo pedazo. Agárrense una tabla. Y lleguen a la isla. Y llegaron a la isla. Ni uno pereció. Hacen la fogata. Y en la fogata la serpiente muerde a Pablo. Y la gente de la isla dice, la serpiente lo picó. Tiene que ser un demonio, un delincuente, un asesino este hombre. Vamos a agarrarlo, porque para nosotros es una maldición. Pero se dieron cuenta que el hombre no se moría. No se muere, no le pasó nada. Este es un Dios. Este no tiene nada de malo. Dios está con él. Y entonces todos vinieron y Pablo les predicó a toditos. Se entregó toda la isla. El gobernador lo llevó a sus enfermos para que le oraran a los enfermos. Se sanaron. Todos se convirtieron en Malta. Wow. Y después Pablo los monta en el barco y les manda bien. Y solícitos llegan a Siracusa y de ahí a Roma. Y como era un preso de César, le da una casa por cárcel con un soldado para que no se fugara. ¿Usted cree que Pablo pensaba al origen de que él iba a llegar así a Roma? ¿Ah? Yo quiero ir a Roma. Ah, ¿tú quieres ir a Roma? Ah, parece que ese era el plan de Dios, que llegara a Roma, pero él no creía que iba a llegar así. ¿Por qué? Porque algunas veces tenemos una idea, un plan, pero Dios tiene otro propósito con los planes de vida nuestros. Así que si Pablo se hubiese llegado libre, ese deja Roma y se va para España, después de predicar un rato. Y Pablo dice, no, te quedas en Roma. Y desfilaron por 2 años los creyentes y los no creyentes por la casa de Pablo. Y les predicó por 2 años día y noche a toda esa gente. Y la iglesia recibió su don espiritual. Y fue fortalecida en la fe. Y mientras que estaba así predicándole a toda esta gente, que él no podía ir a donde estaban los creyentes, todos los creyentes venían a la casa donde él estaba. Y él les fortalecía en la fe y los líderes en la fe, etc. ¿Y sabes lo que ocurre mientras que está allí? Escribe la carta a los hermanos de Éfeso, a los hermanos de Filipo, a los hermanos de Colosa, a Tito, a Filemón, a Timoteo, etc. Menos mal que estaba preso. Si no, no habríamos tenido esas cartas, esa bendición del Señor. Y no solamente les llegó a Tito, Filemón, Timoteo, a los hermanos de él, nos llegó a las acacias. Aleluya. Alabado sea el Señor.
Aleluya. ¿Se imagina un Nuevo Testamento sin la carta de Pablo? ¿Ah? Pero las cartas de Pablo nos ayudan a entender el Evangelio de Cristo y a conocer a este Dios quien nos ha amado en la persona de Jesús. Y alabamos al Señor por Fue eso. el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.